Hola, bienvenidos a este nuevo episodio en el cual estamos Carlita y yo aquí muy contentas, felices y ya preparadas para este devocional, esta pequeña reflexión de este día. ¿Y cómo estás, Carlita? Emocionada, vamos con el tercer episodio. Qué bendición poder estar aquí juntas, pero no solo estamos nosotras dos, está el Espíritu Santo que va a guiar este momento de devocional, de reflexión de la palabra de Dios. Así que prepara tu Biblia, prepara tu corazón para lo que el Señor quiere hablarte. Amén, así es. Este día vamos a estar reflexionando en Primera de Reyes 17. En este capítulo encontramos una historia acerca de Elías y cómo Dios le trajo esa provisión a través de una viuda que vivía en la ciudad de Sarepta. Y pues bueno, en primer lugar, como primer punto para reflexionar acerca de este pasaje, queremos hablar un poco acerca del contexto en el cual se encontraban los personajes. En el podcast pasado también estuvimos hablando acerca de Elías y pues vimos un poco acerca de quién reinaba. Reinaba en ese momento Acab y Acab era un rey que estaba casado con una mujer que era de otro reino cuyo dios era Baal, y quienes tenían otros ídolos y practicaban pues adoración a estos ídolos, tenían sus sacerdotes e incluso realizaban actos pues de adulterio, fornicación, que para ellos era la manera de agradar a esos dioses, ¿verdad? En medio de este contexto, surge el profeta Elías y en el capítulo 17 de Primera de Reyes pues nos habla acerca de él. Como datos interesantes podemos decir que el nombre de Elías significa Yahvé es mi Dios y su nombre era como digamos, un mensaje que le daba él a todas las personas que vivían a su alrededor, ¿verdad? Y que estaban en ese contexto de adoración a otros dioses. Y él, pues su mismo nombre decía que su Dios era Yahvé, el único Dios de Israel. Y esto era muy importante debido a eso, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, el reino de Judá, se había apartado de la adoración a Dios. Entonces, este era un tiempo crucial en la historia de Israel. La tierra estaba llena de sacerdotes de Baal y llena de lugares altos donde adoraban a estos dioses. Pero aquí surge Elías y Elías es un profeta que viene y va a dar un mensaje al rey, ¿verdad? Para que vuelva su corazón a Dios y vuelva su corazón el pueblo a Dios. Pero viene y Elías da un mensaje y se lo da directamente a Acab y dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y esto era una consecuencia, ¿verdad?, de la idolatría, de que estaban apartados del Señor. ¿Y qué podemos decir al respecto de este versículo en específico, Carlita? Me encanta cuando dice vive Jehová Dios de Israel, porque creo que es importante que recordemos que hay que adorar a Dios en todo tiempo. Y siendo muy honestos, nosotros como cristianos a veces nos enfocamos en agradecer a Dios cuando todo va bien, pero cuando las cosas están difíciles, se nos olvida agradecer o por la misma preocupación que nos inunda, ¿verdad? Ese momento no nos salen las palabras para decir viva Jehová. Es difícil. Y en esta historia vemos que van a pasar el pueblo de Israel un momento de escasez porque dice no habrá lluvia ni rocío durante estos años. No dice días, años. Entonces hablamos de un periodo de tiempo largo.
algo muy bonito que dice después de eso, que la provisión no va a venir de la lluvia ni del rocío, sino que va a venir por mi palabra. Eso me encanta porque en verdad Dios nos hace pasar por tiempos de sequía para darnos cuenta que lo que verdaderamente provee a nuestro ser es su palabra. En el capítulo anterior hablábamos del significado tan bonito o más bien lo simbólico que es para nosotros la palabra. Como hijos de Dios, nosotros sabemos que la comida es importante. Toda persona sabe que para mantenerse saludable tiene que comer, ¿verdad? Tiene que alimentarse, beber agua, etcétera. Entonces, pero espiritualmente, ¿cómo nos nutrimos? Nos nutrimos con la palabra del Señor. Así que en ese específico versículo, amiga, es bien lindo que nos podamos enfocar en esa parte. Amén. A mí una frase que siempre me ha gustado es cuando los profetas dicen, bueno, en la primera parte dice, vive Jehová Dios de Israel, pero luego la segunda porción de esa frase es, en cuya presencia estoy. Y eso es bien interesante porque pues en ese tiempo el Espíritu Santo iba y se posaba sobre las personas, pero era como por momentos, ¿verdad? En los profetas, en los sacerdotes. Pero Elías va y él está seguro que él camina en la presencia de Dios. Y como tú mencionabas, o sea, la provisión viene de la presencia de Dios, no solamente una provisión física, sino también espiritual, en ambos sentidos, porque el Señor cuando Él es tu proveedor, Él te provee en plenitud, ¿verdad? Completamente. Y también entra otro factor ahí, que es la dependencia que nosotros tenemos del Señor, Sí, ¿verdad? Esa dependencia y esa disposición a que Él pueda suplir cada una de nuestras necesidades, ¿verdad? amén. Espirituales, materiales, alimenticias, económicas, en todo sentido. Sí, Ujú. amén. ¿Y qué podemos decir acerca de las situaciones que experimentaron los personajes de este capítulo? Porque ahorita hemos hablado de Elías, ¿verdad? Pero Sí. van a surgir otros personajes que en este caso, ¿quiénes son, Carlita? Dice el versículo 5, cuando él hizo conforme a la palabra del Señor y se fue a vivir junto al arroyo de Kerit, unos cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía de ese arroyo, pero se secó. ¿Qué pasó cuando se secó? Vino nuevamente palabra de Jehová a Elías y le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que yo he dado orden allí a que una mujer viuda te sustente. Vamos a ver a un nuevo personaje en esta historia, en este capítulo que estamos leyendo, que la viuda provisionalmente Dios la estaba preparando para ser un medio de bendición para Elías. Pero vamos a ver qué dice el versículo. Vamos a ir al versículo 11 justamente, y vamos a ir un poquito antes, en el versículo 10. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ella fue, se la trajo. Y luego le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Vamos a hacer una pausa y vamos a recordar lo que hemos explicado. Están en un tiempo de escasez porque no hay cosecha. Y le dice, no tengo pan cocido, solo la harina. Ni siquiera está hecho. La harina y el aceite. Entonces, si lo reflexionamos un momento, era lo único que tenía. Ya no tenía Sí. nada más.
Entonces, tu amiga, ¿cómo crees que fue la reacción de esa viuda? ¿Cómo se sintió en su humanidad? O sea, como mujer, madre de familia, que le pidieran lo único que tenía. Pues, en cierto sentido, primero que nada, pues sorprendida, ¿verdad? Porque como, o sea, ella estaba esperando ya solo hacer esa torta y se acabó todo lo que ella tenía y sus esperanzas, ¿verdad? Y ahora viene alguien, un desconocido, como dices tú, ¿verdad? Y le pide de comer y ella así como, o sea, no tengo, ¿verdad? No puedo. Es como quitarle el bocado a mi hijo y Sí, dárselo a esa persona. porque le Pero dice, ahí es, primero, ahí es donde, ujú, sí, ahí es donde, digamos, también está la fe presente, ¿verdad? De la mujer poder darlo por fe, ¿verdad? Porque en su naturaleza humana era como que no, o sea, ¿cómo se lo voy a dar? Es que aunque yo quiera, no tengo. sí, Pero la promesa de Dios surge y entonces también ahí viene la fe que ella tuvo en esa promesa y en Dios. así es. Ella reconoce que no tiene nada más. Era lo único que tenía, se lo dijo, pero precisamente en ese acto de fe, eh, el hecho de estar recogiendo leña, al encontrar a la viuda recogiendo leña, se me pasa por la mente pensar que ella quizás estaba orando mientras recogía esos trozos de leña, ¿verdad? Señor, esto es lo único que tengo. Ya, ¿qué vamos a hacer si ya no tenemos más para comer? Y justo Dios mandó a Elías. Dios pone todo en su lugar en el momento preciso. Y me encanta porque en esta última parte donde dice Elías le respondió, después de que ella le dijo, es que eso era lo único que teníamos y después íbamos a morir de hambre. Era nuestra última cena, ¿verdad? Elías le respondió algo tan poderoso que dice, no tengas temor. Y eso es lo que Dios quiere decirnos en esta reflexión, que no tengamos temor porque Él quiere hacer algo tan grande en nuestra vida y lo único que tenemos que hacer es dar un paso de fe. Sí es difícil y sí llega nuestra mente humana a dudar, pero lo que me encanta es que la mujer, ¿qué hizo ella? Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, ahí viene la promesa. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando ella escuchó esas palabras, esa promesa, el hecho de que Dios te diga no tengas miedo, tenés que recordarte que tu Dios es un Dios grande en misericordia, grande en provisión. Él tiene cuidado hasta de los más mínimos detalles. Dice la palabra que ni aún ha llegado la palabra a mi boca, que he aquí Él la sabe toda. Y Él conoce de lo que tenéis necesidad, de todo lo que a cada uno de nosotros, nuestro corazón, nuestros pensamientos, si tenemos algún proyecto, algún sueño, pues Él conoce esas necesidades. Pero es importante que nosotros no temamos. Y ahí, en ese momento, fue que ella hizo como Elías le dijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, amiga? Bueno, Dios proveyó y Dios premió esa fe. Fíjate que mientras hablabas me recordaba de una frase que es probablemente un dicho popular, ¿verdad? Pero que es algo así como que cuando estás como en el fondo del pozo no queda más que mirar al cielo, ¿verdad? Y es que a veces cuando estamos como, así como esta mujer, ¿verdad? O sea, que ya no había nada más que hacer, que El solo eso tope. era lo último. Ajá.
tenía temor, quizás ya no tenía esperanza. Pero allí surgió ese rayito de fe, ¿verdad? Ese rayito de luz y esperanza para su vida, de un Dios que para ella era desconocido, pero Sí. para Dios ella no era desconocida, el Señor la conocía y el Señor la había elegido para ser el instrumento que alimentara al profeta, ¿verdad? Que le proveyera. Entonces, ella hizo como Elías le dijo y comió él, dice, y ella y su casa muchos días. Y la harina, perdón, de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y es que la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios se cumple. Amén. Dice la Biblia de que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y esa palabra profética es la que está en la Biblia, ¿verdad? Y cuando Dios habla, esa palabra se va a cumplir. Entonces, cuando el Señor nos da un propósito o nos da una palabra, una promesa, una guía, una dirección, tenemos que confiar en Él, tenemos que tener esa disposición a recibir esa provisión de su parte y a esperarla conforme a su voluntad, de maneras que a veces nosotros no imaginamos. Porque, por ejemplo, Elías no fue, digamos, a una persona que estuviera cerca en donde él vivía, sino que viajó hasta Sarepta de Sidón, que está muy lejos, aproximadamente a unas 90 millas de donde él estaba en el arroyo de Kerit. Y el arroyo de Kerit se secó, que podía ser, esa podía representar, al igual que la harina y el aceite de la mujer, como esa provisión física que uno lo ve y ahí está. O sea, ahí está eso y lo palpa uno, lo puede tocar o lo puede contar y todo ahí está. Pero el Señor permite que esa provisión o ese rillito se seque, pero es para proveernos de otra manera, de una manera distinta y muchas veces como nosotros no nos lo esperamos, pero esa provisión siempre llega. Amén. Así es. Y algo también que destacaste acerca de Elías, que también Dios le proveyó. La viuda también representa una mujer que pasó por un dolor. Bueno, luto, pues realmente las viudas en este caso, ¿verdad? Nosotros lo vemos literalmente en la historia, pero para nosotros puede simbolizar un luto de no tener o haber perdido un trabajo, puede ser, o haber perdido em, tu enfoque en tus metas, tus sueños, tus propósitos, incluso perdiste algún ciclo en la universidad, no sé, te sentís retrasado con los años que van pasando. Y aquí en esta historia han pasado 2 años y 3 meses para ser exacta. Pero quiero leerte lo que dice Lucas 4:24, porque el Señor Jesús ya en el Nuevo Testamento retomó este momento de del Antiguo Testamento de Elías y la viuda y dijo, en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Es decir, pudieron haber muchas, pero Dios escogió a una viuda. Dios te escoge porque, como decía Jazmín, Dios te conoce tanto. Él sabe perfectamente qué va a ser de ti y el plan maravilloso que ha creado incluso antes de la fundación del mundo. Entonces, habían muchas viudas, dice la palabra, en Israel. Pero, aquí viene la parte emocionante, pero a ninguna de esas viudas, solo a una, le fue enviado Elías. Amén. Y a esa mujer, a esa viuda en Sarepta de Sidón. Qué bendición y privilegio tenemos de que Dios nos conoce y sabe el propósito por el cual nos pasa en un proceso de un desierto para al final ver la gracia y misericordia de Él. Y es interesante ver en esta historia que después de pasar un desierto viene un proceso de servicio
ir desde el desierto y luego servir es uno de los propósitos más bellos que Dios nos puede regalar, porque no es que Dios te quiere limitar, es para que tú veas que en medio de esa situación que tú no tienes tal vez un trabajo, tú no tienes provisión económica o incluso como en la historia escaseaba el pan, aún en esas situaciones Dios se glorifica y puedes servir a otros. Entonces, creo yo que es importante que le pidamos perdón a Dios por tener miedo a entregarnos completamente, porque era lo único que tenía esa viuda. ¿Qué es eso último que tú tienes o lo único con lo que cuentas? A veces por creer nosotros, yo no sé si ustedes han visto, amiga, no sé si tú has visto estas imágenes en las que aparece una niña con un osito así chiquito y entonces Dios le dice, dame ese osito. Y ella le dice, no, es que este es mi osito favorito, es lo único que tengo. Pero en la imagen se ve que Jesús tiene atrás todo un peluche gigante que se lo va a entregar. Entonces, a veces esa parte de Dios, de, de querer ver nuestra fe es lo único que pide, es el único pasito. Dios ya caminó los 99,9 pasos y nosotros solo tenemos que caminar uno, ese paso de fe que dio la viuda. Y también Elías que obedeció al mandato de Dios. Así que Dios es grande en misericordia y queremos dejarte estas preguntas para que tú puedas reflexionarlas. La primera dice, ¿qué representa para ti el acto de la viuda al dar lo último que tenía? ¿Qué dices tú, Jazmín? ¿Qué opinas de esta pregunta? Bueno, que es un acto de fe y creo que se repite el principio que vimos con Moisés de entregarle la vara a Dios, porque es el mismo principio, la viuda viene y lo que tiene lo da. Y no solamente el profeta, sino que es como que lo pone al servicio de Dios, lo da, lo pone en sus manos y confía en la promesa que Dios le dio. Y luego es eso que ella puso en las manos de Dios, tiene una influencia o un impacto más grande del que ella se puede imaginar, porque probablemente a lo largo de esos 3 años comieron y tuvieron lo necesario, ¿verdad? Quién sabe si hasta les alcanzó para hacer pancito y venderlo y así. O sea, Dios dio la provisión y Amén. esa harina, ese aceite no escaseó. Entonces, el acto de la viuda de dar es un ejemplo para nosotros porque a veces pensamos que no tenemos nada o que no tenemos dones o que no tenemos como formas en las cuales servir a Dios o servir a otros o alcanzar tal vez los sueños que tenemos, las metas, pero Dios siempre ha depositado esos talentos en nosotros y Amén. tenemos que aprender a reconocerlos y a rendirlos al Señor para que puedan tener ese impacto, ¿verdad? O dar, nosotros poder dar esos frutos al poder entregar todo eso en las manos de Dios. Amén. Y con eso que tú estás diciendo, también tenemos otra pregunta. ¿Cómo crees que Dios te está invitando a compartir, pero desde la necesidad? Porque es fácil compartir cuando lo tenés todo, porque decís, ay, hay personas que es fea la palabra que voy a decir, pero es como, ay, esto me sobra, esto se lo puedo dar porque ya suficiente tengo. Pero ¿qué pasa cuando tenés que compartir de lo único que tenés? Mira, yo te puedo decir como hija única, porque dicen, no sé, que los hijos únicos siempre les cuesta compartir porque no tienen hermanos. Entonces me da risa porque lo traigo a esta historia que a mí me costó compartir, por ejemplo, la lonchera en el colegio. Ay, te cuento que cuando estaba pequeña y que era el tiempo como que tú llevabas tu lonchera y estaban tus compañeritas en la mesa, era como, ay, a mí me pusieron, no sé, tu chocolate o tus papitas favoritas. Y llegaba tu compañera, me das. Siempre, ¿verdad? Me das.
Entonces, este puede parecer muy gracioso, ¿verdad? Pero lo que quiero hablar es del hecho o el acto de compartir esa sensación de decir, pero es que esto es mío, es que todo es de Dios, nada nos pertenece, ni nosotros mismos nos pertenecemos porque somos creación de Él, eso es reconocer el señorío de Él. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Únicamente rindiéndonos a Él, pidiéndole al Espíritu Santo que traiga a nosotros ese corazón contrito y humillado para que Él realmente tenga ese protagonismo. Y así como tú lo explicabas, amiga, al inicio, ¿qué significa Elías? Yahvé es mi Dios, que Él sea el único Dios verdadero en tu vida, el único que le rindas adoración. Y qué bendiciones van a traer esa obediencia. Dice la palabra que el obedecer a Dios trae bendición. Hay una promesa ahí en la palabra que obedecer a Dios trae bendición. ¿Qué bendiciones van a llegar a tu vida a partir de ese paso de fe que des tú, que estás escuchando este mensaje? Nosotras también te podemos decir que este momento de nuestra vida, sea que tengas 20, 30, 40, 50 años, no importa la edad que tengas, como lo estamos viendo en esta serie, Dios te puede dar un propósito en cualquier época del año. Cualquier área de tu vida que te cueste soltar el control, dásela a Dios. Entregáselo con tus manos abiertas y dile, Señor, esto es lo único que tengo, pero sé que tengo un Dios grande y confío que tú vas a hacer tu voluntad y vas a cumplir tu propósito en mi vida. Así que te dejamos estas preguntas para que las puedas reflexionar y también queremos orar por ti. Así que, amiga, ¿puedes dirigir la oración? Amén. Bueno, vamos a orar entonces. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has hablado hoy. Gracias, Señor, por darnos el ejemplo a través de Elías, a través de esta viuda, Señor. Y gracias por edificar nuestra fe, Señor, a través de ellos, a través de eso que tú hiciste, Señor, en ellos. Gracias, Dios, porque sabemos que nuestra provisión viene solamente de ti, que en ti estamos seguros y confiados y sabemos de que tú vas a proveer para esos días de necesidad, Señor. Tú vas a proveer, Dios mío, en esos momentos en los cuales tal vez no veamos esa provisión de manera material o física, pero sabemos que de alguna manera tú vas a traerlo, Señor, de manera sorprendente a nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque tú sigues dando propósitos, sigues dando aliento y esperanza, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que podamos rendirte y entregarte todo lo que tenemos a ti, Señor, que podamos poner en tus manos, Señor, eso poquito que tenemos, que podamos dar, que tengamos un corazón generoso y que podamos experimentar esa provisión que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has dado ese ejemplo de dar a tu Hijo, Señor, para que nosotros podamos acercarnos a ti. Y oramos para que tú puedas traer también a los corazones que aún no te conocen ese discernimiento, Dios mío, acerca de que tú eres el único Dios verdadero. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Ha sido una gran bendición compartir con ustedes y vamos a continuar con el siguiente episodio. Así que atentos para poder seguir creciendo, que todos nos sigamos transformando con la palabra del Señor. Amiga, Amén. Muchas gracias por escucharnos, por estar acompañándonos a lo largo de toda esta conversación que hemos tenido Carlita y yo, y en la cual también Dios nos ha hablado. Como Carlita dijo al inicio, el Espíritu Santo, el Señor Jesús, son
el propósito por el cual estamos aquí, ¿verdad? Para poder compartir esa palabra que Dios nos ha dado. Y queremos invitarte a que puedas poner en los comentarios aquellas cosas en las cuales sientes que Dios te habló, o tal vez alguna experiencia en la cual tú pudiste vivir la provisión de Dios. Queremos que nuestra fe sea edificada y que no solamente sea una conversación aquí en el podcast, sino también en los comentarios.